Estamos ya en conexión a través de las redes sociales desde la sede de la Congregación de Nehemías 8:8 para hacer un resumen de el capítulo 30 al capítulo 34 del libro del Éxodo, del libro de Shemot, y es referente a la Parashat número 21, a la Parashat Hachabuá, la porción semanal que se llama Kitizá y quiere decir cuando levantes, que es el inicio de Éxodo capítulo 30 a 11, sobre todo el verso 12 es donde aparece esta palabra. Y gracias al Padre porque podemos estar juntos y pues oramos a Él en este maravilloso día, en este especial día. Y qué bendición que podamos hacer esta reflexión cuando se recorre la semana, cuando van pasando los días y cuando llegamos al sexto día y cuando aparece el inicio del séptimo para estudiar, para reflexionar, para estremecernos con algunas situaciones y algunas experiencias muy catastróficas en las familias de los hijos de Israel en el tiempo de la salida de Egipto en el desierto y oramos al Padre para que Él nos dé luz y nos dé principios espirituales, es decir, principios que se aplican a nuestra realidad, a nuestra vida, a nuestro día a día en este año 2024, en este país, en esta circunstancia, en este estado, en esta ciudad. Bendito eres, nuestro Padre, nuestro Dios. Te agradecemos tu bondad y tu amor en esta tarde-noche y ponemos en tus manos nuestra reflexión, que la dirección de tu Espíritu ponga en nosotros pensamientos ordenados y nos dé exhortación, nos dé amonestación, nos dé enseñanza, nos dé edificación, nos dé corrección, nos dé sabiduría y nos formes, como dice tu palabra, para estar preparados enteramente, completamente para toda buena obra. Te glorificamos y bendecimos, nuestro Padre del cielo, nuestro Creador soberano, Rey del universo, soberano sobre los cielos, la tierra y el mar. En el nombre de nuestro Mesías Yeshua. Amén. Muy bien, pues dentro de esta parashat Kitizá, cuando levantes, hay básicamente tres capítulos que tienen que ver con la imagen que ustedes están viendo ahí en sus dispositivos. Me refiero al capítulo 32, 33 y 34, que tienen que ver con la ocurrencia del pueblo de Israel cuando Moisés estaba entrevistando en el monte de Dios en el monte Oreb, en el monte Sinaí, con el Eterno y recibiendo mandamientos y recibiendo las tablas escritas por el dedo de Dios, como dice el mandamiento, como dice la palabra. Y hay una reflexión muy profunda aquí. Eh, 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 en este tiempo parece que se está tardando el Mesías en venir, ya se está tardando, se nos hace como que más de 40 días, y me refiero al periodo de 40 días porque 40 en la Biblia tiene que ver con cambio de una etapa nueva y ya quisiéramos que llegara la etapa nueva porque el mundo está desenfrenado, nuestro país está desenfrenado, nuestra ciudad, nuestro estado está desenfrenado. Y esta imagen es muy ilustrativa, no solamente de lo que pasó en ese tiempo, no solamente de lo que pasó en el tiempo del caminar en el desierto, del primer año, cuando se estaban dando una serie de instrucciones en relación a los mandamientos del Eterno, sino que eso coincide y es muy ilustrativo para lo que está pasando en nuestro tiempo. Se está adorando a todo menos a la adoración verdadera. Los verdaderos adoradores adorarán al Eterno en espíritu y en verdad, y eso está escaso, se está escaseando. Quizá creyentes están claudicando y han claudicado, y cuando digo están claudicando, puede ser que digan ellos que siguen creyendo en el Eterno, pero han pecado, y han pecado vergonzosamente. Entonces, está complicado el panorama, y en la reflexión que quiero hacer a propósito de los capítulos 32, que es donde viene y donde inicia la desgracia del becerro de oro que se levantó
para que Israel adorara como si los becerros, como si los becerros representaran la gloria y la presencia perfecta del Todopoderoso, y como si los becerros justificaran la vista, y que al ver las imágenes fuera suficiente para rendirles pleitesía, rendirles adoración. Y el capítulo 32, después de que sucede esta desgracia, dice la palabra que el Eterno respondió estas palabras que ustedes encuentran ahí en el dispositivo, en la diapositiva y en sus dispositivos, que aparece allí. Dice el verso 33 del libro de Éxodo, Éxodo 32, 33 es el pasaje. Dice: y el Eterno respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro, a este lo quitaré de mi libro. Y continúa diciendo el verso 34: ve pues ahora, lleva este pueblo a donde te he dicho, he aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Y termina el verso 35 diciendo: y el Eterno hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó Aarón. Una desgracia entre el pueblo de Israel en el caminar por el desierto. La influencia egipcia seguramente fue uno de los factores. El no tener la mirada puesta en las cosas de arriba, no tener la confianza, no tanto en Moisés, sino en el Eterno, que estaba dialogando con Moisés 40 días y 40 noches. Y todo finalmente se conjugó para que en la debilidad del mismo Aarón se hiciera esta catástrofe que va a traer desde luego muerte, que va a traer mortandad. Y en medio de esto, dice el capítulo 33, dice el Eterno, dice: tú eres pueblo de dura cerviz, y te puedo consumir en el camino. Ya no voy a caminar junto a ti, caminará mi ángel, porque yo te puedo consumir en una locura como esta. Y más adelante, cuando va terminando el capítulo 33, hay unas palabras que muchas personas las utilizan, pero las utilizan mal. Y quizá ustedes se van a acordar de ellas. Tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Por muchos años una persona en Torreón, me acuerdo que no, me acercaba yo a ella y le decía: iban pasando los días y era soltera y luego se casó y luego perdió y se separó y si tuvo hijos y etcétera, etcétera. Y esa persona le decía: acércate, te va a ir bien, tu vida va a ser enderezada porque así dice la palabra. Y ella me decía: pues estoy esperando que Dios tenga misericordia. Y pasaron los años y después de tiempo, 7, 10, no sé cuántos años pasó, y nos tocó volver a verla. Y me aplicó lo mismo, me dijo: estoy esperando que Dios tenga misericordia. Y entonces yo le decía: es que la ha tenido instante tras instante. Cada mañana Él renueva su misericordia en favor tuyo y de tu familia. Y estás en vida porque el Señor tiene misericordia. Eso transformó su manera de pensar y finalmente hizo pacto con el Eterno a través del bautismo. Y hasta ahora hemos sabido de que esa persona con sus hijos, con sus hijas, sigue fiel luego de haber corregido el esperar misericordia cuando la misericordia del Eterno es nueva cada mañana. Muy bien, pasamos a la siguiente parte. Ahora vamos a ir a la continuación del capítulo 30. Y en el capítulo 30 vamos a seguir hablando acerca del tabernáculo y vamos a seguir hablando de todo el panorama de preparación y de proyectos del Eterno para, para levantar el tabernáculo finalmente. Y Hebreos capítulo 13, verso 15 al 16 es una parte, es una porción que veíamos la semana pasada en la Parashat como complemento la Haftará y como complemento el Nuevo Testamento o el Brit Hadashah. Y es interesante porque
La carta a los Hebreos es un resumen de todo lo que estamos viendo del libro de Éxodo y va a ser un resumen del libro de Levítico y va a ser un resumen del libro de Números, de toda la Torá. Si queremos verla en resumen, la epístola a los Hebreos es una muy excelente lectura de la palabra que dice que permanece para siempre. Entonces, Hebreos 13, 15 al 16 dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada el Eterno. Entonces, aquí estamos haciendo un resumen. ¿Para qué va a servir el tabernáculo? ¿Por qué el Eterno está hablando de una cantidad de tablas de madera, una cantidad de cortinas? ¿Por qué está hablando de mobiliario? ¿Por qué está hablando de una serie pues la carpa misma, una serie de pieles de animal para cubrir muy bien aquello? Y todo eso, la respuesta es para sacrificio, para que él esté encontrándose en esa tienda de reunión. A partir del capítulo 33 y 34 en adelante, el tabernáculo se va a llamar la tienda de reunión o el tabernáculo de reunión, porque ese es el propósito, que el Eterno se reúna con su pueblo. Y entonces aquí dice la palabra, ¿cómo se puede reunir con nosotros? Se reúne con nosotros cuando damos sacrificio. ¿Sacrificio de qué? Sacrificio de alabanza. Y cuando decimos sacrificio de alabanza, no solamente es cantarle, es también orarle, pero también es fruto de labios que confiesan a su nombre, fruto de labios que anuncian el buen mensaje, la buena nueva, el evangelio, la palabra del Eterno, la palabra que ha permanecido para siempre, ofreciendo salvación, ofreciendo encuentro y ofreciendo una reunión íntima con el Eterno. Y dice, además, y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis. Es decir, no solamente son fruto de labios, sino también es hacer el bien y la ayuda mutua. Y termina diciendo el verso, porque de tales sacrificios se agrada el Eterno. Dicho esto, entonces podemos ir comprendiendo con mayor claridad y de manera más contundente por qué estamos viendo y por qué nos detenemos tanto en lecturas como el Éxodo y en lecturas como el Tabernáculo, porque se trata de que entendamos que nuestra vida es una vida de continuo sacrificio de alabanza, de fruto de labios y de continuo sacrificio de la ayuda mutua y de hacer el bien a las personas que están a nuestro alrededor. Continuamos entonces y la siguiente diapositiva dice lo siguiente. Éxodo 25 al 27, pues hace dos porciones. Eh, Habíamos estudiado una porción que se llamó ofrenda o truma y vimos una serie además de la ofrenda, una serie de instrucciones para el mobiliario del tabernáculo. Luego en el capítulo 27 al 30 continuamos viendo accesorios, viendo toda una serie de cosas que se van a necesitar para adorar, para el fruto de labios y para el hacer el bien y para entender la voz del Eterno y adorarle. Y vimos el aceite para las lámparas, que debe haber luz siempre, y así, pues todo un mensaje para nuestro tiempo. Vimos algunos mensajes que tienen que ver con el aceite, con la luz continua de día y de noche, las vestiduras de los sacerdotes. Cómo tienen que ver con nosotros, puesto que nosotros nos autocalificamos dentro del verso de Primera de Pedro capítulo 2 y verso 9. Ustedes son real sacerdocio o sacerdotes del rey. Bueno, hay vestiduras, hay una vestimenta de recato, de honestidad, de respeto, de santidad, que se refleja en la vestidura de los que somos los hijos del Eterno, los hijos de Israel, las familias de su pueblo, los que la hacemos ahora de sacerdotes. Y viene también ahí la instrucción de cómo consagrar a Aarón y a sus hijos, las ofrendas diarias. También aprendíamos, la ofrenda es frecuente. Los ofrecimientos al Eterno no son semanales ni anuales, son constantes, continuos, frecuentes. Y finalmente el altar del incienso. Vamos ahora a revisar Éxodo 30 del 11 al 16. En esta parte
aparece algo que podemos titular y que de hecho así se titula en algunas versiones, la ofrenda del rescate. También en alguna otra versión puede ser que ustedes encuentren el siguiente título: ofrenda al Eterno para hacer expiación por las personas. Esto va poniéndose interesante. La palabra expiación, para hacer redención, para pagar, para liberar, para rescatar, ¿ok? Entonces sería ofrenda al Eterno para hacer rescate por las personas, ¿ok? También pueden encontrar ustedes en las versiones modernas el dinero de las expiaciones, el dinero que se requiere para las expiaciones, para el rescate de las personas. Propósito de la ofrenda, según estos versos 11 al 16, así dice una versión, en el verso 16: eso hará que el Señor se acuerde de los israelitas y de que dieron el rescate por su vida. Y viene también una porción interesante ahí al final, y esta ofrenda la entregarás para el culto de la tienda del encuentro. Esta ofrenda la entregarás para el culto. El culto no es algo evangélico, algo protestante. El culto es un procedimiento de adoración al Eterno. ¿En dónde? En la tienda del encuentro. ¿Sí? Ahora que no hay templo porque se quemó en el año 70, nuestra tienda es nuestra vida, lo vimos hace dos porciones semanales. Nuestro tabernáculo es nuestra vida, nuestra persona, nuestro cuerpo, es nuestra familia, es nuestro matrimonio y finalmente es también nuestra congregación, la congregación con temor y temblor del Eterno, que en la búsqueda siempre de avanzar en santidad, en unidad, en consagración, en completo shalom. El rescate por la vida. Esta sección puede llamarse así: el rescate por la vida. Es decir, se trata de una ofrenda, se trata de una contribución, se trata de una entrega económica, de una ayuda, como decía el primer libro de las Crónicas, capítulo 29, una ayuda voluntaria y espontánea. Esa es la manera de ofrendar al Eterno: una ayuda voluntaria y espontánea. No estar a la defensiva o a la agresiva, a ver ahora cuánto van a pedir y cuánto tengo que dar. Entonces tengo que dar esto, entonces, o sea que tengo que, cuando hablamos de ofrendar en este sentido de lo que nos está enseñando esta porción de la Parashat, esto dice, y el sentido que tiene esta porción de la lectura, es que nos sirve de recordatorio de que valoramos el rescate de nuestra vida. Esta ofrenda se da recordando a cada uno de nosotros el valor que tiene el rescate de nuestra vida. Esto nos proyecta hacia la salvación que hizo Yeshua. De tal manera nos amó el Eterno que dio a su Hijo, lo dio en precio, lo dio con su sangre, lo dio para ser crucificado, para ser tratado como son tratados los criminales, cuando ese trato debería ser en nosotros. Entonces, esta ofrenda es interesante, darla así, ¿sí? Como un recurso de bendición aportado para llevarle la expiación de Yeshua a otras personas, ¿sí? Hay una porción que yo la conecto con esta ofrenda del rescate por la vida: ¿cómo damos? Y para mayor información, no tenemos mucho tiempo para mencionarlo, para verlo, pero puedo remitirlos al libro de Deuteronomio capítulo 26. Y en Deuteronomio capítulo 26, el título que viene ahí en ese capítulo es primicias y diezmos, es decir, ofrendas, contribuciones. Ofrendas y diezmos es las contribuciones del Hijo del Eterno, las contribuciones del pueblo del Eterno. Y dice aquí cómo entregar la ofrenda y cómo entregar los diezmos, o el diezmo, aquí dice los diezmos, ¿ok? Porque se va a referir a un diezmo de cada 3 años. Y entonces aquí me interesa mucho leer una porción porque dice,
el verso 5. Dice, entonces, bueno, dice el verso 4, y el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar del eterno tu Dios. Estoy leyendo Deuteronomio 26, ¿sí? Y luego dice el verso 5, y entonces hablarás y dirás delante del eterno tu Dios, un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres, y allí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Y clamamos al Eterno, el Dios de nuestros padres, y el Eterno oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. Estoy leyendo lo que hacía un israelita cuando entregaba su primicia, cuando entregaba su ofrenda. Y no la leo todo por obvio de tiempo, pero ahí está. Y luego termina diciendo el verso 10, y ahora he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Eterno. Aquí usted, si quiere hacer suya esta oración sería, y ahora, oh Eterno, traigo esta ofrenda que recuerda lo que costó que mi vida fuera rescatada. ¿Ok? Y luego dice el verso 11, y te alegrarás en todo el bien que el Eterno tu Dios te haya dado a ti y a tu casa, al levita, al extranjero que está en medio de ti, y te alegrarás. Finalmente, la idea de esta ofrenda es que te provoque una alegría, recordar tu rescate y lo disfrutes. Continuamos porque se nos da el tiempo y en la siguiente porción hablamos acerca de la fuente de bronce. En las versiones modernas habla de palangana o lavamanos y esta era una fuente o una palangana de bronce y había de servir para lavarse. Dice ahí, llénala de agua y entonces Aarón y sus hijos sacarán agua de ahí para lavarse las manos y los pies. Y luego dice la parte final, esta será una ley permanente a través de los siglos para Aarón y sus descendientes. ¿Cuál es la ley? Que se laven. No es, haz la fuente de bronce. No le vaya a decir usted a su esposo, este, tienes que comprarme ahora una palangana de bronce, porque ahí dice la Biblia que el lavamanos debe ser de bronce. No, el tema es entender lo profundo, entender cuál es la idea, no tanto la materia, sino la limpieza, el significado que tiene de limpiarnos, de presentarnos delante del Eterno, sin nada de qué avergonzarnos. Un cuidado constante cuando vamos a ministrar, cuando vamos a ir a la presencia del Eterno, los ministerios, el de alabanza o el de la palabra o cualquier otro ministerio, presentarnos a ministrar sin nada de qué avergonzarnos. Recordar que a quien servimos es un Dios estricto, ordenado y santo. Este es uno de los propósitos, que no vamos a tomar el nombre del Señor en vano, como dice el mandamiento de Éxodo 20, sino que también vamos a tener cuidado de no tomar el nombre a la ligera. ¿Ok? Avanzamos entonces, esa es la fuente de bronce. Hay otro tema aquí, el aceite de la unción. Y dice ahí que con la misma técnica que emplea un experto fabricante de incienso, esto dice la versión moderna, dice, combina estos ingredientes para elaborar el aceite sagrado de la unción. Unción es ungir, frotar con aceite en señal de consagración santa. Ungir tiene que ver directamente con el proceso de consagración del sacerdocio. Ese es el fin, ¿sí? Atención, hay un fin muy específico para el uso del aceite. ¿Sí? Este aceite es muy delicado porque tiene una raíz muy delicada y la raíz es Mashiach, le va a sonar a Mesías, le va a sonar a ungido. ¿Para qué fue ungido el Señor? Para ser enviado. ¿Para ser enviado a qué? Isaías 61, lo puede usted ver, Lucas 4:18. El Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto el Eterno me ha ungido para dar libertad, para anunciar el año agradable, el año de la salvación, el año de la reconciliación. Entonces hay que tener cuidado y mire lo que sigue en relación al aceite de unción, lo vemos en la siguiente diapositiva. Fíjense lo que dice en la versión moderna, estos versos del verso 33 y demás. Utiliza este aceite sagrado para ungir el tabernáculo, mobiliario, utensilios y accesorios, verso 29. Conságralos para que sean completamente santos. Unge a Aarón y a sus hijos,
a fin de consagrarlos para que me sirvan como sacerdotes. Y dile al pueblo de Israel, atención, esto está dentro del verso 22 al 33, después del verso 29. Y dile al pueblo de Israel, este aceite santo de la unción está reservado para mí, de generación en generación, o sea, perpetuamente. Nunca será usado para ungir a ninguna otra persona, ni deberán preparar una mezcla igual para ustedes. Si pasa usted por la calle de Victoria y usted ve aceites y ve inciensos, ahorita sigue el tema del incienso, que es algo similar, tenga cuidado, aunque diga ahí, porque la mayoría de la gente está haciendo inciensos para superstición o incluso para brujería, para hechicería, para los malos espíritus y demás cosas, y esto está muy sentenciado por parte del Eterno, a quien honramos como un Dios estricto y ordenado. Dice finalmente esta porción, cualquiera que prepare una mezcla igual a esta o unja a alguien que no sea un sacerdote, será excluido de la comunidad. Está impresionante esto. Esto es aquí y ahora, pues que es de generación en generación. Y bueno, vamos a la siguiente parte después del verso 33, ya casi acabamos. Y dice el verso, en este caso el incienso, también dentro de esta porción del capítulo 30, el verso 34 y 35 dice, el Señor le dijo a Moisés, prepara con las hierbas, con todas las cosas que él le dice, prepara con ellas un incienso puro y santo, mezclándolo todo bien. No se hace una mezcla al ahí se va, mexicanamente hablando. Se hace una mezcla mezclándolo todo bien. En la congregación de Nehemías estamos haciendo el esfuerzo cada día, cada año, para que cuando preparemos las fiestas, las preparemos de la mejor manera, mezclándolo todo bien, acomodándolo todo bien. No, ha habido muchos momentos en los que nos ha ganado la improvisación o nos ha ganado alguna cosa imprevista y siempre estamos luchando contra ello porque hay que ofrecerle al Eterno incienso, es decir, buenas acciones, pero mezclándolas todo bien. Dice, muele muy fina una parte, muele muy fina una parte. La palabra del Eterno necesita molerse muy finamente. No es solamente así, tengo demasiado sueño, voy a ver qué me encuentro en la Biblia, ya para no hacer la oración y ya para no levantarme. Yo quiero hacer algo así muy rápido. Y aquí el tema del incienso nos lleva a la palabra que puede aplicarse este principio de muele muy bien, es decir, escudriña muy bien, revisa, repasa, medita, reflexiona y vuelve a hacerlo, porque de esa manera podremos estar consagrando lo que hacemos cada día. Es decir, haciéndolo de manera muy extraordinaria, muy especial. Este incienso, dice, será de lo más sagrado para ustedes. Y no deben preparar para su propio uso otro incienso igual a este que has preparado. Atención con todas las tiendas y todas las comerciales de inciensos de superstición y unidos a los horóscopos y a las suertes y esas cosas. No está, no, está prohibido, no está permitido. Es del Señor y para ti, mi hijo, para ti, parte de mi pueblo, será una cosa sagrada. El que prepare un incienso igual para disfrutar de su aroma será eliminado de entre su gente. En Jerusalén hay una serie de vendimias y entre las vendimias se venden aceites, se venden inciensos y se venden como diciendo, se está haciendo como se hacía en aquel tiempo, cuando esto está terminantemente prohibido. Y bueno, terminamos con Betzalel y Aholiab. Ya tenemos prácticamente todos los ingredientes, ya tenemos todo el proyecto. Ahora de aquí prácticamente sigue ya poner a trabajar las ofrendas, que fue lo primero con lo que empezamos en el capítulo 25, empezar a pedirlas, la contribución voluntaria, y empezar a hacer los diseños ya de lo que el Señor ya reveló a Moisés. Y aquí están ya los artesanos, aquí están ya las personas como Yeshua, que aunque se dice que era carpintero, la verdad es que era artesano.
En aquel tiempo era difícil decir, no, no, yo soy puro, yo nada más pura madera. No, no, yo nada más puro esto. Prácticamente el que le sabía una cosa, le sabía a una diversidad de cosas. Entonces, Betzalel es uno de los del que es llamado, su nombre quiere decir al amparo del Dios fuerte. Betzal es como amparo o es como sombra. Es decir, también pudiera ser Betzalel, la sombra o la imagen del eterno fuerte, la imagen de mi fuerte. Es el que trabajará inteligentemente, inspiradamente, al amparo del Dios fuerte, también eso puede ser. El que hará su trabajo en la completa dependencia de la fuerza, habilidad, inteligencia y sabiduría de lo alto, del Dios solo sabio, inmortal e invisible. Ese es Betzalel, es el que va a trabajar, el que va a conducir los trabajos. Es hijo de Uri. Uri es de Or o de Ur, que quiere decir luz, y de Urim, que quiere decir luminoso. Entonces, su papá de Betzalel, del que va a trabajar inteligentemente al amparo del Dios fuerte, él emana, o su origen está en el resplandor de la gloria del Eterno, en su papá Uri. ¿Ok? Y él dice el 31:3, lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Y terminamos con la siguiente diapositiva, con Aholiab. ¿Quién fue Aholiab? Aholiab de Ajo o Ajal, resplandeciente, y Ab, padre. Es decir, el padre que resplandeció, el padre resplandeciente. También puede ser que tenga que ver su nombre con algo así como tienda que se ve desde lejos, tienda que resplandece a la distancia. Segunda los Corintios 4:6 dice que nuestro Dios es el que resplandeció en nosotros. Algo tenemos de Aholiab, algo tenemos de nuestro Padre que resplandece y que desde lejos nos llamó. Y un requisito para su trabajo, que con ello nos quedamos y es nuestra conclusión, dice la versión Dios habla hoy, en Éxodo 31:11, ellos deben hacerlo todo tal como te lo he ordenado, le dice a Moisés. O la Reina Valera dice, harán conforme a todo lo que te he ordenado. Mis hermanos, muchas gracias por su atención a esta reflexión. Shabbat Shalom, hermanos. Bendiciones abundantes. Nos vamos porque, pues, a disfrutar del Shabbat con toda esta reflexión y vamos a hacerlo como el Eterno lo ha ordenado. ¿Les parece? Shabbat Shalom.